Computer. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más al curso Social Complexity, Complejidad Social de Red Compleja. Estamos en la segunda semana y vamos a hablar de redes y redes sociales el día de hoy. A los que nos están viendo en YouTube, les invito a suscribirse al canal de forma tal de que puedan recibir las notificaciones cuando subimos los distintos vídeos. Y para los que están conectados, pues darles las gracias por la participación una vez más y recordarles que para comentarios y preguntas pueden directamente hablar o levantarle la manito con los distintos iconos que les ofrece el Zoom. Yo, como todas las semanas, voy a compartir mi pantalla y voy a hacer una breve presentación sobre el tema en cuestión y luego vamos a pasar a la discusión en grupo. A ver esto por acá. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de redes y voy a hacer una breve introducción y mostrar algunos ejemplos de cómo es el estudio de las redes. Las redes es una herramienta muy útil de sistemas complejos. Se utiliza para entender y estudiar la estructura y la dinámica de un sistema en el cual podemos, de una manera gráfica y matemática, eh, analizar, digamos, lo que son las partes representadas como nodos y las relaciones representadas como enlaces. Este ejemplo lo vimos la semana pasada, es un ejemplo típico de redes complejas en el cual en una escuela de karate pues mapearon las relaciones entre los niños, viendo quién era amigo de quién, y directamente se pudo ver o se pudo observar que existen distintos módulos, distintos grupos, en los cuales unos niños son más amigos entre ellos que con otros, y algunas personas pues que están mucho más centrales dentro de la red y otras que están conectando, son puentes entre las distintas partes de la red. Y como siempre, entender la estructura de la red, entender la estructura del sistema, nos va a ayudar a navegar de una forma mucho más inteligente el sistema a la hora de intervenir y a la hora de interactuar con él, que simplemente hacerlo a ciegas. Entonces vamos a partir de lo más básico y desde aquí vamos a construir lo que es el análisis de redes. Un análisis de redes se puede dar entre personas, si hablamos de redes sociales, pero realmente se puede dar entre cualquier tipo de entidad que tenga relaciones entre sí. Estos pueden ser redes de computadoras, redes de personas, en este caso se están viendo redes de actores. Los enlaces pueden ser que hayan actuado en una misma película, pueden ser redes de proteínas, por ejemplo, que interactúan entre sí en distintos procesos biológicos. Y en último caso, pues simplemente cualquier cosa que se pueda representar como una bolita que representa a una entidad, a un individuo, y las rayas que representan los distintos tipos de relaciones que pueden haber entre esas partes del sistema. Existen distintas propiedades que se estudian de las redes. Entre ellas está la topología, si es una red que está pues, muy centralizada o es una red que está más distribuida. Medidas que indican, digamos, la importancia del nodo, como es la centralidad, y existen muchos tipos de centralidad, si está en el medio de comunidades, si es una persona que está muy conectada, la distancia que existe entre los nodos, cuántos, digamos, nodos o cuántos elementos hay entre uno y otro y saber pues cuán accesible es un nodo del otro y cuánto se tiene que navegar en la red para la información viajar de una parte a otra. Y finalmente, lo que son los clústeres o las comunidades, que son esos módulos de redes, pues que tienen unas conexiones, digamos, mucho más densas entre sí que con el resto del sistema. Y entender cada una de estas propiedades nos va a dar mucha información o distinta información del sistema que, como siempre, nos va luego a brindar mucha inteligencia para poder abordar el problema y la aplicación que estemos, digamos, aplicando en este momento. Y distintas propiedades te dan distinta información. Para algunas aplicaciones es mejor entender de centralidades, en otras es mejor entender de comunidades. Y bueno, el estudio de redes realmente es una cuestión de ir probando e ir experimentando de una manera científica para entender y extraer la información que nos parezca más relevante. Entre la topología existen como dos tipos de redes. Unas redes que siguen distribuciones de las conexiones entre los nodos.
siguen una distribución normal, una distribución pues que tiene una media definida y una varianza. Y un ejemplo de ello pueden ser las redes de carreteras, como está en el ejemplo aquí graficado. La mayoría de las ciudades pues tienen unas 5 o 6 salidas hacia otras ciudades, y nunca te vas a encontrar una ciudad que tenga 1000 salidas o una cantidad desproporcionada, digamos, de carreteras entrando y saliendo de ellas. Sin embargo, cuando vamos a la red de aviones, a la red de vuelos, pues no es lo mismo ver cuántos vuelos salen de Nueva York o Chicago que de un pueblo en la mitad de Iowa o en la mitad del campo, ¿no? Entonces, en ese caso, sí vemos que existe una diferencia radical, una diferencia muy grande y muy dispar en las conexiones que tenemos entre una gran mayoría de aeropuertos que se utilizan localmente y unos pocos aeropuertos, en este caso de aplicación, no, unos pocos aeropuertos que tienen muchas conexiones. Esos nodos que tienen muchas conexiones, como gente que es muy popular, gente que puede que tenga, sabes, una celebridad, lo que vemos en Internet como los influencers, son son unos pocos individuos que son responsables por una gran cantidad de conexiones en el sistema. Son aquellas personas que, digamos, tienen un rol dentro del sistema muy distinto a la mayoría de los nodos que, por lo general, son poco conectados. Y si pensamos en un caso como, por ejemplo, la pandemia, pues se hablaba mucho de los superconectores, no nada más a nivel de aeropuertos, sino además a nivel de personas, personas que naturalmente tienen un exceso de conexiones y que si por ahí pasa algún tipo de información o algún tipo de enfermedad, pues se va a esparcir por el sistema de una forma mucho más rápida que cuando pasa por la mayoría de los nodos que generalmente pues tienen un poco de conexiones. Aquí pongo un ejemplo, es el ejemplo del Internet. A la mano izquierda está el diseño original de la primera red que llevó luego de manera evolutiva a la creación del Internet. Y al principio, pues era una red donde estaban conectados algunos servidores del ejército americano, se llamaba ARPANET, y podríamos pensar que la distribución de conexiones en este caso, pues seguiría una media alrededor de 2 o 3 conexiones por cada uno de esos nodos. Ahora, a medida que esto se abre y se deja de una forma autoorganizada, traer todos los computadores y servidores que le den acceso a toda la población, emerge una red compleja, emerge una red en la cual existen muchos servidores que tienen unas que otras conexiones, pero existen unos pocos, sobre todo lo que llaman el backbone del Internet, que están almacenando, pasan la ruta, enrutando los paquetes y hacen que la transmisión de información se haga de una manera más efectiva. Al final, esto es un patrón, ese patrón de ley de potencia, donde tenemos esos hubs de muchas conexiones, es un patrón natural que vemos emerger en campos tecnológicos, en campos sociales y en campos biológicos, porque es de esta manera que realmente se puede establecer, transmitir la información dentro de la red de una forma rápida y efectiva, porque en lugar de tener que pasar por todos los nodos de una manera como una cadena, pues en lo que llegan a un hub se conecta a otro hub y en unos pocos pasos ya el paquete ha recorrido la red completa. Yo aquí tengo un vídeo hecho por el profesor Esteban Moro de la Universidad Northeastern, en el cual se muestra cómo emerge una red de este tipo, que en la literatura se llama libre de escala o scale free, porque no existe una escala definida para el número de conexiones debido a que existen unos que son muy grandes y otros que son pequeños. Y esta red se forma de una manera dinámica. A medida que la red crece, un nuevo nodo llega y dice, oye, ¿con quién me he de conectar? Es con lo mismo que cuando tú abres el social media y te vas a conectar pues con tus 3 amigos que nadie los conoce, pero vas a empezar a seguir también unas redes, unos nodos o unos individuos que son altamente conocidos y que mientras más conexiones tienen, mayor es la probabilidad que les lleguen nuevas conexiones. Y esa es como que la dinámica y el secretico que hay detrás de las redes libres de potencia, que las conexiones se van creando en función de cuántas conexiones tienen cada uno de esos nodos ya existentes. Y es así como la red va evolucionando y va generando esa estructura. También existe
otro tipo de crecimiento de red que es importante ver, que es el modelo Erdos-Renyi, en el cual se empiezan a generar conexiones aleatoriamente. En este modelo no se ve exactamente la emergencia de una ley de potencia. De hecho, las conexiones que emergen o la distribución que emerge es una normal, pero tiene una componente que es importantísimo entender también. Y es que con muy poca conectividad, como pueden ver en este vídeo, eh, hecho por mí, hecho sea de paso, con un menos de un 2% de conectividad, va emergiendo una componente gigante. Y al final las redes naturales, pues las redes sociales tienen una combinación de estos dos mecanismos. Un mecanismo de ley de potencia, enlace preferencial o rich get richer, o el rico se hace más rico, en el cual se van generando los nodos, los hubs, y otro en el cual a partir con muy pocas conexiones, tú realmente conectas al sistema entero. Y entender esto, fíjate que con 3% de conexiones ya casi que todos los nodos están conectados. Entender esto es importante porque muchas veces nosotros estamos, cuando estamos armando un plan, cuando estamos armando una estrategia, vamos añadiendo piezas, vamos conectando partes. Y después, nosotros al principio no vemos mucha diferencia, pero es cuestión de que ocurran 2 o 3 conexiones que son importantes para que todas esas partes que ya hemos estado conectados previamente se enlacen entre ellas y emerja la componente gigante. Entonces, realmente es el valor de las conexiones aleatorias. Muchas veces no sabemos qué podemos ganar de un lugar u otro lugar, pero cuando vamos, de repente tenemos 1 o 2 conexiones que son las que necesitábamos para que se nos emerja o se nos arme el plan que hemos venido desarrollando. Pasando a más ejemplos, esta red la analizamos también la clase pasada, es una red de amistades en una escuela de Estados Unidos, en los cuales podemos ver la emergencia de esos módulos que estaba diciendo. Esos módulos, en este caso, se están dando por raza, que están representadas de color. Me parece que los amarillos representan a los estudiantes blancos, los verdes a los estudiantes afroamericanos y los rosa a los estudiantes asiáticos. Y los módulos se dan porque existen distintos géneros. Entonces, tienes los niños de un color, las niñas de otro color, y luego puedes ver cómo los estudiantes asiáticos pues, están mucho más mezclados. Y de nuevo, con simplemente observar este tipo de información o este tipo de grafos, ya tienes una idea mucho más clara de cómo es el sistema y puedes empezar a identificar pues, gente que está aislada, y esta gente que está aislada pues tiene lo más seguro muchas probabilidades bueno, tener algún problema, digamos, emocional o psicológico que resulte en el aislamiento o que produzca el aislamiento, porque no sabes realmente a partir de los datos si es que esto resulta por ello o al mismo tiempo se influencia por ello. Y nodos que están pues conectados en el medio, enlazando los grupos y que son gente clave a la hora de querer establecer cualquier tipo de intervención dentro de este grupo. Entre más ejemplos, he encontrado en la literatura redes de contactos sexuales. Esta es una red que viene de un pueblo en Estados Unidos. Se hizo un mapeo pues, a través de encuestas de cómo las personas han tenido relaciones sexuales entre ellas. Y pues puedes ver que hay muchas aquí personas que están o en parejas estables o con pocas conexiones, y luego pues vas viendo la emergencia de personas que tienen una actividad sexual mucho mayor y, como les comenté en el otro modelo, la emergencia de una componente gigante en la cual digamos que es mucho más probable que se puedan transmitir las enfermedades que entre estos individuos. ¿Entienden? O sea, en una componente gigante de relaciones sexuales, claramente en lo que una persona está enferma, pues la probabilidad de que eso se esparza por el resto de la red es mucho mayor que cuando están de una manera mucho más desconectada. Y basta aquí con que uno de estos individuos, que de por sí son mucho más promiscuos que el resto, se enlace con cualquiera de la componente gigante para que ponga en riesgo a una cantidad mayor de individuos. Entonces, de nuevo, entender la dinámica detrás de la formación de la red, entender la estructura de la red o la topología, nos ayuda a entender cómo se está
desarrollando el fenómeno. En este caso, pueden ser de enfermedades de transmisión sexual y nos dice pues cómo actuar de una manera más efectiva. Esto es otro ejemplo de relaciones sexuales. Esto viene me parece que los datos vienen de un high school y de nuevo pues se ve el mismo fenómeno en el cual tienes algunas personas que tienen pocas conexiones, pero otras personas que tienen un riesgo mayor de tanto contraer como transmitir cualquier tipo de enfermedad de contacto sexual. Esto me lleva entonces a la medida de centralidad. Y la centralidad, existen varios tipos de centralidad, como vamos a ver, y son diferentes maneras de medir la importancia o el rol que tiene cada uno de los nodos dentro de la red. Existen nodos que están muy conectados, por ejemplo, como este nodo D, tienen muchas conexiones, pero existen nodos que tienen pocas conexiones y sin embargo están enlazando a grandes partes de la red. Son como puentes dentro de la red. Si pensamos dentro de una oficina, pues este nodo es muy importante porque es el que está enlazando distintos departamentos, por ejemplo. Si estamos pensando en, en transmisiones de enfermedades, pues a pesar de que el superconector es el que tiene la probabilidad de enlazar a su grupo o de enfermar a su grupo con mayor probabilidad, el que está en el medio es el que tiene la probabilidad de transmitir esa enfermedad hacia otros grupos. Entonces, digamos que son diferentes tipos de centralidad, diferentes maneras, diferentes roles dentro de la red, pero que cada uno tiene su, digamos, su contribución en los distintos fenómenos y es difícil aterrizarlo de una manera generalizada porque dependiendo del fenómeno que estamos estudiando, esas medidas van a tener distintos significados. Aquí simplemente los estamos viendo de manera matemática. Existen 4 tipos de centralidad. La centralidad por grado, simplemente quiénes son los que tienen un mayor número de conexiones. Los que están, la de closeness, que es la centralidad que dice cuán cerca estoy del resto de la red, los que su distancia hacia el resto de los nodos, pues, es menor. Y en este caso vamos a ver quiénes son los que están más adentro, más en el centro y quiénes están más en la periferia. Los que tienen el betweenness centrality, que digamos es los que están en el medio enlazando los distintos grupos. Y luego una que se llama eigenvector, que es la centralidad que indica, digamos, hacia dónde tiende a fluir la información y es la que utiliza Google, dicho sea de paso, para rankear a las páginas web dentro del algoritmo. Así que, bueno, como les digo, distintas aplicaciones tienen, eh, para distintas aplicaciones, este tipo de centralidad, pues ganan distintos significados. Y aquí hay un ejemplo que a mí me encanta, que son la red de matrimonios que había en las épocas del Renacimiento en Italia, y se puede ver que los Medici, que son una de las familias pues, más influentes y poderosas de la Italia de esa época, son los que tienen una mayor centralidad de between, son los que están enlazando, digamos, en el medio de todas esas familias. Con lo cual, hasta la historia la podemos entender de una forma mejor cuando empezamos a mapear esos datos a las redes y como siempre conseguir los datos y generar estos grafos es la parte más difícil del trabajo, pero una vez que se tienen, es muy sencillo, simplemente se definen los nodos, se definen las relaciones, se genera el grafo y se aplican distintas métricas para entender el rol de los nodos, para entender la estructura de la red, para entender su dinámica, para visualizarla y poder ganar ese tipo de inteligencia. Otro concepto de las redes complejas y de las redes sociales es la distancia que existe entre los nodos. Y es que aunque parezca que tú pienses en cualquier persona, sea un famoso o no famoso, una persona desconocida, tú creas que esa persona está muy lejos de ti socialmente, cuando empiezas a navegar la red, debido precisamente a que existen hubs y conexiones que no te imaginas que existen, la distancia que existe entre dos nodos realmente suele ser baja, no suele ser alta. Existe el famoso experimento de Milgram, en el cual una persona, un investigador, un científico, repartió unas cartas a personas en Estados Unidos y les pidió que lo mandaran no directamente, pero decían, esa carta debe llegar a un destino específico en Boston, en Massachusetts,
Entonces dicen, si tú no conoces a esa persona, no importa, mándaselo a alguien que tú creas que pueda conocer a alguien, que tú creas que pueda conocer a alguien que viva, que sea esa persona. Entonces la gente dice, bueno, yo se lo mando a mi prima que vive en Nueva York porque es lo que está más cerca de Massachusetts. Y mi prima en Nueva York dice, bueno, yo se lo mando a mi colega que vive en Boston porque es lo más cerca que está de esa dirección de esa persona que me están diciendo. Y esa persona dice, bueno, yo se lo mando a no sé quién que estudia en esa misma universidad o que trabaja en esa misma universidad y sin darte cuenta, dos completos desconocidos están a 6 grados de separación en media los unos de los otros. Y eso fue en la época que se hizo este experimento a mediados del siglo XX. Hoy en día, con las redes sociales, se habla de que la media de separación de dos personas es aproximadamente de 4 o menos. Entonces, y con el mundo moderno y con los vuelos y todo eso, te podrás imaginar que estamos todos muchísimo más conectados de lo que ustedes imaginan. Y de fondo están los patrones de movilidad humana. Estos gráficos que voy a mostrar a continuación son parte de mi trabajo. En este caso utilizamos datos de Twitter y hacemos redes geográficas enlazando desde donde los individuos están mandando los distintos mensajes y de esa forma tener una idea de cómo es el tejido digamos, social en función de la movilidad. Obviamente los datos del Twitter pues están sesgados a los países en los que se utiliza el Twitter, etcétera, pero se puede destacar una información muy interesante porque en lo que partimos esta red en la estructura de comunidades, podemos ver pues América Latina, perdón, América, el continente americano, picado en 3 áreas, claramente por lengua, toda América Latina enlazada entre sí, Estados Unidos y Canadá por un lado, Puerto Rico perteneciendo a Estados Unidos, y Brasil conectado a Portugal. Podemos ver a Europa y distintas otras partes. Y si luego agarramos esto y lo pecamos en pedacitos más chiquitos, pues empezamos a ver una cierta fragmentación en Estados Unidos, se ven las fronteras nacionales dentro de América Latina, se ven las fronteras nacionales dentro de Europa, y esto nos está mostrando, digamos, la partición natural que tiene el sistema y que se revela a través de los datos. Hicimos el mismo estudio particularmente para Estados Unidos. Podemos ver cómo existen ciudades como Atlanta, las ciudades que existen en Texas, Nueva York, en California, etcétera, que están agrupando toda esa gran cantidad de, digamos, de movilidad y que piensen en el COVID, en el momento que tú quieres hacer una ruptura de los vuelos normales o quieres intervenir en el sistema, pues tú con intervenir 10 aeropuertos ya estás afectando el 90% del sistema, porque la mayoría de los vuelos, pues seguramente están concentrados en esos aeropuertos. Luego hicimos el estudio de la partición para ver cuál es esa, digamos, fragmentación natural y vemos cosas interesantísimas como que, por ejemplo, existen estados como Texas o California que claramente se pican en dos comunidades distintas, cada una con la ciudad de Los Ángeles y San Francisco en el caso de California, como el área de California se extiende hacia estados como Nevada, como existen estados, regiones enteras como las regiones del norte, que son varios estados que están enlazados entre sí, como el área de Miami simplemente está completamente desconectada del resto de Estados Unidos. Y una vez más, pues a través de los datos, y a través de las redes y las distintas métricas, podemos empezar a observar y entender mucho más del sistema social y ver cuál es, digamos, el comportamiento natural. De nuevo, pensemos en el COVID, que es una aplicación natural aquí. Si se quiere establecer áreas de movilidad donde se van a poner, digamos, a prevenir que existan vuelos y donde se puede permitir que existan desplazamientos, pues seguir un mapa natural va a afectar mucho menos la actividad económica que simplemente bloquearlo todo o hacerlo de una manera ciega. Y si luego esto lo pico en pedacitos más chiquitos aún, yo puedo ver aquí cómo son las distintas ciudades o los distintos pueblos de Estados Unidos con las áreas rurales que están sirviendo a ese, o suburbanas que están sirviendo a ese pueblo. Entonces, de nuevo, nos da una idea, una data mucho más, digamos, una resolución mucho más fina, nos da una idea del tejido social y la estructura que tiene el tejido social. Porque yo siempre digo, cuando nosotros nos imaginamos un huracán,
tenemos en la mente clarísima cómo se ve, pero cuando pensamos en una sociedad y en distintas escalas, además, no tenemos idea cómo se ve. Y la verdad es que se ve de esta forma, son redes que a medida que te vas acercando o te vas alejando, pues van saliendo estos módulos dentro de módulos, dentro de módulos. Y si entras a la ciudad como tal, en este caso vemos aquí, mostramos las conexiones simplemente de cada uno de los vecindarios de Chicago. En el momento que tú ves un barrio rico como esos azules, ves cuando se resaltan sus conexiones, pues que los barrios ricos se comunican con los barrios ricos y los barrios pobres se comunican con los barrios pobres, aquí representados en rojo, a pesar de que estén uno frente al otro, porque esa fragmentación existe no nada más a nivel macro, sino también existe a nivel más local. A nivel macro se da por áreas de economía, por la influencia que tiene la ciudad con las áreas rurales, dentro de la ciudad se da por segregación económica, por segregación social. Dentro de cada uno de esos barrios tienes los grupos de amigos, dentro de los grupos de amigos, ¿me entiendes? Tienes toda esa distinta estructura, pero se va generando como una fractalidad en ese sentido, en el cual la estructura se va repitiendo una y otra vez. Eso nos lleva al tema de polarización, lo hablamos la vez pasada también, mostramos esta red. Esto es una red de usuarios venezolanos hablando de política hace tiempo, cuando existía polarización, antes de que existiera el consenso de que el gobierno simplemente es una desgracia, pero en este momento veíamos que eran como dos países simplemente que no están hablando los unos con los otros, y si luego haces un análisis con Natural Language Processing, NLP, puedes ver incluso que el lenguaje que utilizan es distinto, es simplemente como si fuesen dos sociedades que están coexistiendo dentro de un mismo territorio, pero que realmente no se están comunicando entre sí. Y sabemos ya que la comunicación es esencial para la cohesión social, para la generación de confianza y simplemente para la prosperidad de cualquier país, con lo cual este tipo de gráficos pues son alarmantes y a pesar de que es un proceso natural, pues siempre, bueno, es un proceso que se estudia bastante para saber hasta qué punto puede ser positivo o negativo y cómo puede ser para contrarrestarse. Aquí hay datos que, esto es un estudio muy famoso que se hizo con datos del Congreso. Aquí los puntos, de nuevo, representan individuos, en este caso son diputados dentro del Congreso, ahí tienen los años de cada uno de los congresos, azul son demócratas y rojos son republicanos, y los enlaces indican si han votado por la misma ley, si hay un, digamos, un acuerdo entre esos dos diputados a lo largo de los 5 años, 4 años que haya sido el Congreso. Y lo que se puede ver aquí es que a lo largo de los años, el Congreso de Estados Unidos se ha ido polarizando cada vez más. Y hoy en día existe un grado de polarización tal que aquí no se consigue ni siquiera aprobar un presupuesto sin que el país vaya casi que al borde de la parálisis y del colapso. Entonces, una vez más, son patrones que están dentro de los datos. Los datos son simplemente quién votó por quién votó por qué ley, pero bueno, con un poco de procesamiento, recogiendo esos datos y haciendo un trabajo, pues se puede medir el grado de polarización del Congreso y cómo evoluciona, etcétera, y ganar mucha más información, ¿no? Y una información súper valiosa a la hora de nuevas elecciones, a la hora de buscar acuerdos, pues con qué diputado se debe hablar o con qué no, este tipo de gráficos lo refleja inmediatamente. Hablando en otros temas de redes, están los temas de las cascadas, ¿no? Y cómo la información se difumina dentro de las redes. Tú tienes aquí pues una cascada como si una persona, esto son lo típico, un influencer puso un tweet y todo el mundo fue y lo retuiteó, o cómo una cadena puede ir pasando distintas capas entre distintos individuos. Y aquí sería algo pues mucho más cercano a lo que se vería con un dato, en el cual tú puedes tener varias cadenas, unas enlazándose con las otras. Y entender de esto es importantísimo porque al final, para el contenido de marketing digital, lo que la gente busca es que sus tweets, digamos, eh, los que buscan que tengan influencia, tú no quieres que eso nada más se quede dentro de tu círculo de seguidores, que sería como el ejemplo aquí, sino aquí también, pues, que se propague dentro de la red y que realmente, pues, vaya varias capas más adelante. En un estudio que nosotros hicimos, esta gráfica la hice yo particularmente, aquí vemos, son usuarios de Twitter y podemos ver ejemplos reales de redes en los cuales los enlaces grises
indican la red de seguidores y los enlaces verdes están mostrando cómo se está esparciendo la información a través de los retweets. Y se pueden ver pues los usuarios influentes o quienes pusieron los tweets originales y luego esos enlaces verdes y tweets y usuarios en amarillo van mostrando la cascada. Literalmente estamos viendo aquí la cascada que se genera de información. Y bueno, hicimos luego estudios para saber cuál era la relación entre la actividad y los seguidores y el número de, digamos, de cascada y la profundidad de la cascada que podía generar cada uno de los tweets. Encontramos varias cosas interesantes al final, mostrando que realmente la red de seguidores es lo que más importa sobre el número de tweets que se pueda mandar. Sin embargo, el número de tweets es el que te genera la red de seguidores y existe ahí pues como una danza entre ambas medidas. Y para terminar, todas estas redes que hemos hablado hasta ahora son redes naturales, son redes que emergen, son redes que salen de la actividad humana. Sin embargo, en las organizaciones nos tratan de encajar en redes formales, definen roles, definen quién hace qué, a quién hay que hablarle, quién es el que a quién le tienes que reportar la información, pero cuando se ve cómo la gente realmente se comunica entre sí, sea accediendo a datos o simplemente accediendo a encuestas, como en este caso le preguntaron simplemente a la gente, dime a quién tú vas y le pides un consejo, a quién le pides ayuda, pues te das cuenta que el gráfico informal, el gráfico que emerge, es completamente distinto al gráfico formal. Entonces la gente está tomando decisiones en función del gráfico formal, pero el verdadero sistema social está del otro lado. El gráfico formal, digamos, que le da la estructura a la organización, es como el sistema de huesos de la organización, pero el gráfico informal es como el sistema nervioso, es el gráfico que realmente está transmitiendo la información y es como decir la organización fantasma, la organización en la sombra, que a pesar de que no la ves, es ahí donde se está haciendo el trabajo y las propiedades de la red informal va a determinar el éxito de la organización. No nada más te va a demostrar cosas interesantes como que, por ejemplo, la persona más consultada no es el CEO está por ahí, pero este señor Harris, que está al mismo nivel que su jefe, por ejemplo. Eh, y luego, pues, todas las propiedades que tú puedas sacar. Nosotros hemos hecho muchos estudios a nivel corporativo eh, para estudiar estas redes y mientras más orgánica, mientras más dinámica, mientras más viva realmente esté la red informal, pues la organización tiene muchas más probabilidades de responder a retos, de tener mucha más confianza entre los empleados y de simplemente funcionar de una forma mucho mejor que si esta red se encaja simplemente a recibir instrucciones y responder con resultados y reportando problemas. Con lo cual, entender que esto existe en todas las organizaciones sociales es importantísimo a la hora de generar cualquier tipo de estrategia, a la hora de gerenciar una organización. De nuevo, porque la gente se echa horas diseñando al detalle una organización formal, mientras que lo que realmente va a ocurrir y lo que realmente va a gobernar la forma en que se trabaja o la forma en que los militares actúan o la forma en que un ejército, un equipo deportivo termina actuando, está del otro lado. Entonces, esto es importantísimo entenderlo y con esto voy a terminar para no llevarme más tiempo y pasarles el micrófono a ustedes para que me digan pues las cosas que han aprendido de las lecturas y cómo ustedes ven las redes dentro de su vida, cómo ven las redes dentro de su trabajo, cómo creen que este tipo de información les puede ayudar y recibir sus opiniones y sus reflexiones. Muchas gracias por su atención. Adelante. Pues voy a empezar yo. Bueno, Venga, Reinaldo. Bueno, ¿quién quiere? Sí, adelante. pensé que habló alguien más. Ah, Se me vino a la mente, ya ves que
anda muy de moda pues usar las distribuciones de Pareto o la ley de Price para ver las organizaciones y ver la productividad que tienen los individuos dentro de ellas. Hay muchos interacciones dentro de las redes que no son cuantificables en la producción si lo ves por cada uno de los nodos, pero la presencia de ese individuo o esa parte dentro del sistema es una parte primordial para que las demás sean efectivas durante el trabajo. Entonces, sobre todo en el aspecto anímico, moral, por ejemplo, de un equipo de fútbol o de un equipo de ventas, hay personas que en sí puede que no tengan los mejores números, pero su presencia es clave desde una parte más subjetiva para que éste tenga éxito y no se puede cuantificar tan fácil el input que tiene dentro de la organización la persona. Y un aspecto muy fuerte dentro de las personas es el social, ¿no? Para mantener la moral alta en los equipos. Sí, totalmente. Y tú sabes que en ese caso estamos hablando de influencia social. Entonces, sí existe, digamos que un sesgo dentro de la parte cuantitativa de las redes que creen que la influencia tiene que ser cuantificable, ¿no? Y que tiene que ser, pues, o el número de conexiones o el medio que está. Pero hay una cosa en los sistemas sociales que va más allá de lo cuantificable y que puede ser la autoridad que tiene la persona, por ejemplo, dentro de cierto tema, o el apoyo moral, como tú dices, la autoridad moral también que pueda tener y que simplemente, a pesar de que tiene pocas conexiones o una participación, pensarlo a nivel de participación, puede haber gente que participa muchísimo y tiene influencia por ello, pero hay gente que puede tener mucha autoridad sobre un tema y que su participación, a pesar de que cuantificablemente es poca, luego tiene un impacto mucho mayor del que se puede esperar, ¿no? Eh, y esa parte puede no ser cuantificable, pero cuando tú tienes en la mente el mapa de que esto está ocurriendo, empiezas a ganar, digamos, de una forma empírica y por observación quiénes son este tipo de individuos y luego tratas de tenerlos en consideración y tratarlo de tener presente para cuando se hacen este tipo de discusiones. Eric. Sí, bueno, agregando un poco esto que mencionan, también, bueno, al menos yo trabajo en la parte como el desarrollo de software, entonces se me hace a veces un poco eh, como tonto a veces el cómo de forma reduccionista se mide el impacto de alguien en un equipo, ¿no? Muchas veces agarra tus tickets, resuélvelos y quien sea que esté arriba, que ni siquiera probablemente conozcas, está midiendo cuántos tickets abriste, cuántos cerraste, y así es como te miden la productividad. Cuando a lo mejor habría que hacer un tipo de análisis más holístico y ver cuál es el impacto de esta persona en el equipo y cuál es el conocimiento que realmente aporta al equipo, no tanto qué cantidad de tickets abriste y cerraste, porque pues también digamos, muchas veces, como mencionan, la parte anímica, la parte de la autoridad en el campo, pues influye bastante. Claro, y para eso necesitas tener digamos, en inglés lo llaman el container. Para eso tú necesitas tener un contexto y un ambiente en el cual se le pueda dar visibilidad a este tipo de comportamientos y no automatizarlo todo simplemente viendo cuántos checks tú has dado, porque hay cosas que no se pueden simplemente, no van a estar en los datos y que son mucho más importantes que las cosas que están en los datos para poder entender, digamos, el performance que pueda tener un equipo. Y lamentablemente en la mayoría de los lugares de trabajo esas cosas no se tienen en consideración, ni tampoco se tiene la práctica de observar y reconocer cuál es la contribución, digamos, meta que está aportando cada uno de los individuos. Y por eso es que luego la gente se va de los trabajos y no encuentra mucha satisfacción, o de repente hay un problema, una historia, y la gente no responde de la misma manera que podría responder. Yo creo que lo hablábamos en el grupo de WhatsApp con un entrenador de fútbol que él decía, si tú no cuidas, y esto es importantísimo porque en los equipos de deporte se está entendiendo cada vez más que la red informal entre los jugadores que se da pues en los vestuarios, se dan en los entrenamientos, se dan, digamos, en las actividades que son fuera del área, digamos, de la labor como tal, pues es ahí donde está la clave para que si le sacan la tarjeta roja al mejor jugador,
el equipo pueda responder de una manera efectiva y que no se desmorone, ¿me entiendes? Y yo digo siempre, pongo el ejemplo de Messi y Argentina. ¿Cuántas veces Messi, con lo bueno que era, no ganaba en Argentina? Y simplemente porque no existía ese equipo, no tenía la cohesión que debería haber tenido, como lo tuvo luego. Eh, ¿Me escuchas? ¿Me Sí, escuchan? diga. Sí, mira, creo que algo que ilustra esto y girándolo o acercándolo al tema de lo de las redes informales. La película Erin Brockovich, si la vieron, Mm, Erin, que es basada en la vida real, ¿no? Ella no había estudiado derecho, pero consiguió un empleo básicamente de una oficinista, de una asistente, una secretaria en una firma de abogados que se especializaba en litigios. Y ella identifica a estas personas, ¿no? Personas que están sufriendo efectos adversos de una contaminación de las aguas en un pueblo en California. Y eh, ya cuando avanzado la situación, cuando están negociando, cuando ya con la empresa, eh, cómo se revela que todas las personas depositaron su confianza no en el abogado, que tenía muchísima experiencia, no en un nuevo abogado que luego se asoció con el abogado original, poniendo dinero, incluso poniendo capital. Nada de eso era lo que le daba confianza a la gente. A la gente le daba confianza a Erin Brockovich, que era una mujer sin un conocimiento jurídico, sin experiencia, porque ni siquiera era abogada, pero era en ella que la gente tenía confianza. Y creo que eso ilustra el concepto de lo de las redes informales, ¿no? O sea, si nos vamos a lo formal, a lo que esperaríamos es que no, la gente depositaría su confianza en los abogados, que son los que tienen la experiencia, en los asistentes legales, en los paralegals, como le llaman en Estados Unidos. Nada de eso era el caso. Ellos depositaban su confianza y lo que ella les decía, y al final cuando básicamente la firma de abogados les propone a los dolientes, a los demandantes del class action, aceptar una oferta que la empresa estaba haciendo para un settlement, un arreglo extrajudicial. Básicamente al final estas personas terminan escuchando a Erin como quien dice, dinos tú qué hacemos. Y ujú. es el peso que esa mujer tenía es tal que al final, yo no sé si esta parte de la película es real o no, cuando ella le dice le dice al socio de la firma lo que ella quería ganarse como bonificación por ese caso, porque ganaron el caso, un settlement por cientos de millones de dólares, el tipo le dice, no, no te puedo pagar eso. Lo que te voy a pagar es mucho más, porque lo que tú has hecho vale mucho más de lo que tú nos estás pidiendo. O sea, no sé qué cifra había pedido ella, pero los mismos abogados consideraron que el rol que ella había jugado sin ser abogada, sin tener un conocimiento especializado, como enlace, como un nodo, como un supernodo esencialmente, porque fueron cientos de personas en ese class action, ¿no? Entonces creo que eso me viene a la mente con esta lectura de las redes informales y ahora con lo que estaba mencionando Reinaldo ¿no? Y ustedes en el comentario. Sí, y tú sabes que existe un estudio también parecido en el cual en una empresa hicieron como en quién confías, hicieron esa pregunta. Y la persona que resultó más confiada era el conserje, no era ninguno de la junta directiva. De hecho, la junta directiva estaba como aislada, no estaba ni siquiera conectada al resto de la organización, porque es el que está pasando y es una persona muy simpática y, ¿sabes? Iba hablando con la gente y al final, pues, es el que menos te imaginas, pero es el que está en el medio y es el que está recibiendo toda la información, ¿no? Y esto lleva al concepto de your network is your net worth, realmente el valor de las conexiones sociales. Y para estrategia personal, lo importante que son tus conexiones sociales, porque cuando se habla de que el todo hace más que la suma de tus partes, y si tú piensas que ese todo va a ser, digamos, el éxito en tu vida, pues ¿cómo vas a hacer tú para construir más de lo que tú puedes hacer? Gente como Elon Musk trabaja el mismo número de horas que trabaja un obrero. ¿Me entiendes? O sea, al final el día tiene 24 horas. Tú no te puedes, esa gente no se multiplica. Para que ellos se multipliquen de la manera que se multiplican,
es por la calidad de la red que ellos forman a su alrededor. Entonces, es importantísimo tener ese concepto cuando es a un nivel de estrategia personal. Hay que cuidar las relaciones personales porque de las relaciones personales va a depender el éxito de todas las cosas que nosotros nos propongamos en el futuro, tanto en lo laboral como en lo personal. Y la confianza, yo lo decía la vez pasada, la confianza a ti te la dan. Una vez que la ganas, eso es como binario, te la dan. A partir de ahí, no la destruyas, manténla. Y para mantenerla, pues, es vía negativa. Quita las cosas o evita las cosas que destruyen la confianza, porque al final de ahí va a depender el éxito. Antes de pasar la palabra, por aquí voy a responder las preguntas que dicen, ¿cómo podemos encontrar o definir redes informales en la naturaleza? Bueno, fíjate que hay muchos estudios muy buenos de redes ecológicas que bueno, básicamente le ponen un chip y un identificador a los animales para poder mapear sus interacciones y van encontrando patrones que son universales también. Están las redes, no las incluí, pero están las redes bipartitas y los patrones que llaman nested networks, en las cuales pues tienes especies, y esto te aplica tanto a lo social como a los mercados. Tienes especies que están interactuando con todas las otras especies y luego tienes que son las especies, digamos, generalistas y luego tienes unas especies que son especializadas y que interactúan con unas pocas, pero entre las dos generan una estructura en la cual si ocurre digamos, un cambio en el ambiente, las especialistas suelen ser las primeras que desaparecen porque, sabes, dependen de unas pocas conexiones y las generalistas son las que mantienen la estructura del sistema. Sin embargo, las especialistas son las que le dan la diversidad al sistema. Entonces, entender esos dos roles entre especialistas y generalistas es importantísimo para entender la estructura del sistema y saber qué se debe cuidar y qué se debe tener cuidado. Y eso se nota también en redes sociales y se nota en mercados y relaciones entre empresas. Esas empresas que están muy conectadas y que todos interactúan con ellas, como por ejemplo Amazon, pues si tú eliminas Amazon, pues le generas un gran impacto dentro del sistema, pero son las pequeñas empresas que están asociadas a Amazon las que realmente le están dando la diversidad a ese mercado. Por otra parte, antes de pasar, dicen, yo creo que las redes informales que se crean en las empresas podrían ser diferentes en un sistema híbrido. Eso es así y el sistema necesita ser híbrido porque hoy en día se gana mucha facilidad con el trabajo remoto. Sin embargo, la confianza entre las personas, que es algo fundamental para poder trabajar en equipo, que al final es una acción colectiva, pues se tiene que generar cara a cara. Y yo creo que al final eso se está tomando en consideración, se está entendiendo que no tiene que ser ni un extremo ni otro. Y hay un libro buenísimo que se llama Deep Work, que él habla también del trabajo creativo y dice que se está generando en espacios que están muy bien diseñados para trabajos creativos dos tipos de espacio dentro de la oficina, un espacio común donde existan las interacciones y un espacio, digamos, más aislado donde la persona se pueda ir al trabajo, digamos, de foco en el cual necesita menos interacciones, en lugar de tenerlo todo, digamos, homogéneo, ¿no? Y es entender que el espacio puede ayudar a generar el tipo de relaciones que se necesitan en los distintos momentos y es jugar con ello, o sea, no es ir de un extremo o al otro, es simplemente jugar con ello para que se genere el ambiente necesario para los distintos tipos de comportamientos que necesita una organización social. Las conexiones, muchachos, y con esto termino y le paso la palabra, las conexiones son tan importantes porque es por las conexiones que llega la información. Entonces, una persona que tiene más conexiones va a tener más oportunidades en la vida, simplemente porque le llegan más mensajes y le llegan más eventos y le llegan más cosas. Entonces, realmente hacer el networking es muy importante. Eso a nivel individual, pero a nivel colectivo es lo mismo. O sea, una empresa que tiene más clientes va a tener más oportunidades que otra empresa. Una empresa digamos, de crecimiento, el serendipity ocurre es en las conexiones. Y eso se ha visto a nivel económico, en las ciudades, las capitales del mundo, etcétera. Cuando tú vas a una gran capital del mundo, pues la cantidad de culturas que tú ves, la cantidad
digamos, de distintos, se ven en la comida, los distintos tipos de restaurantes que tú puedes ver, pues te habla mucho de cuántas influencias están yendo por esa ciudad. Y al fin y al cabo, para alguien que vive en una ciudad de esa, esos son los ingredientes con los cuales va a poder generar sus planes y generar sus estrategias. Y mientras más ingredientes tienes, pues más posibilidades tienes y más la vas a poder petar. Y mientras más la petas, eso se empieza a retroalimentar, como es un sistema dinámico, y se puede ver que va creciendo más. Entonces, cosas, por ejemplo, como lo que se hizo en Venezuela, que se decide, bueno, nosotros ¿cómo se llama? Cortamos relaciones aquí, cortamos relaciones allá por unas cuestiones ideológicas, al final son muy destructivas para la sociedad porque las conexiones es donde realmente está el valor. Reginaldo, habías alzado la mano. Sí, se me viene a la mente en el aspecto de ventas. Generalmente cuando quieres entrar con un producto en una organización mediana o grande, de tener un cierto ojo para leer las organizaciones informales y ver quién es el decision maker realmente para cuestiones un poco más técnicas. Yo creo que es algo muy valioso para tratar de cerrar los leads que tengas, sobre todo porque hay una tendencia en querer hablar con el CEO, con la persona que está a cargo de compras y así, cuando en realidad existe pues esa organización informal, esa red informal en la empresa y te das cuenta que el decision making para las cuestiones que a ti te pueden gustar va especificado a una persona que ni siquiera el organigrama lo puede llegar a mostrar, ¿me explico? Exacto. Diana, Gracias. Es que quisiera aclaración sobre lo de transición de fase en redes. No sí. me ha quedado claro nunca, lo he leído, pero ¿qué significa realmente? O sea, ¿cómo se interpreta? En algún programa me salía que era 2. Yo decía, bueno, ¿y este 2 qué es? Me decía transición de fase 2 y no tenía sentido para mí y quisiera aclararlo. Gracias. Bueno, eso es algo más técnico, ¿no? ¿Te refieres tú si es una transición de fase de primer grado o segundo grado? Sí, o sea, ¿qué significa y cómo se interpreta? Eso es algo más técnico y te habla un poco como de lo abrupta que es la transición. ¿Me entiendes? Entonces, si es una transición que ocurre de una manera más suave, eso es una transición que ocurre de una manera mucho más abrupta. Va por ahí. Carlos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Alfredo, me llama mucho la atención los distintos parámetros que mostrabas digamos, de cómo caracterizar redes, ¿no? Centralidad, los distintos tipos de centralidad, la topología, etcétera, etcétera. Me llama la atención imaginar, ¿no? Porque es un poquito el foco de mi interés en este momento entender cómo, obviamente, en organizaciones privadas, en empresas, ¿no? Básicamente, asumo que cierto tipo de empresas, sobre todo si son empresas, llamémoslas exitosas, si son empresas grandes, etcétera, como tú las quisieras subclasificar, tal vez pueden mostrar ciertos parámetros, ¿no? Recurrentes, ciertos parámetros que van a ser comunes o ciertos valores, ciertos parámetros comunes y tal vez en organizaciones públicas o instituciones públicas, ¿sí? Tal vez surgen patrones, pero puede que sean distintos entre públicos y privados, ¿no? No sé si hay estudios, digamos, más técnicos que abordan esto que te estoy comentando, pero todo esto va un poco hacia, en lo personal, a mí me parece que no, tú, una organización privada, una empresa, tienes la gran ventaja que una empresa está inmersa naturalmente en el mercado. Entonces, si una empresa no lo hace bien, si una empresa no es productiva, tarde o temprano quiebra, ¿sí? Probablemente más temprano que tarde. Tú no tienes lo mismo en instituciones, eso bueno, los que estudian eso es bien sabido, ¿no? En una institución pública,
es muy difícil medir un rendimiento, tal vez no es difícil medir un rendimiento, pero lo que es cierto es que tú puedes tener instituciones sumamente improductivas, pero que van a permanecer en el tiempo, porque no van a quebrar. Además, tienen lo que se llaman monopolios de ciertos servicios en el país, etcétera. Entonces, entender un poco cómo, desde el punto de vista de redes, que entiendo que se utiliza mucho para medir productividad, cuál pueden ser como que los parámetros más comunes que aparecen en empresas del sector privado y cómo se mide esa productividad desde ese punto, y tal vez cómo pudiéramos, no sé, hacer el mismo enfoque en instituciones públicas, ¿no? Un poco sabiendo que no tenemos el mecanismo del mercado, sabemos que las instituciones pueden ser altamente improductivas y sin embargo permanecer en el tiempo, pues, ¿no? Gracias. Claro, y el problema de la permanencia en el tiempo es la falta de interacción con el mercado, o sea, la falta de dependencia del mercado, porque si tienes al final quien lo está financiando, que es el Estado, tienes ese tipo de comportamiento. Sin embargo, toda institución, toda organización, sea una empresa o sea un Estado, sea una institución, tiene un objetivo. Y ese objetivo, de cierta forma, se puede medir. O sea, cuán eficientes son en cumplir el objetivo. Y para que una organización realmente se active, tiene que, de cierta forma, recibir esa presión de cumplir el objetivo. De cierta forma, tienes que introducir una dinámica competitiva. O sea, lo que hace el mercado es introducir la dinámica competitiva dentro de la organización. Entonces, porque no haya mercado no significa que no haya maneras de introducir un poco de competencia que espabile a la gente. Y esa Sí, déjame, competencia, sí. si me dejas complementar, porque es que tocaste un punto súper interesante, porque precisamente esa dinámica se dio en Corea del Sur. En Corea del Sur, digamos, llamémoslo el Ministerio de Finanzas o los decision makers en el área financiera, habían dos grandes grupos. Había un grupo que estaba como muy ligado al pensamiento clásico, digamos, de Occidente, ¿no? Y había otro grupo que no, que quería como que seguir digamos, líneas, ¿no? Y había una tensión permanente allí. O sea, lo que tú estás diciendo es súper cierto, pero de nuevo, oye, ¿cómo introduces tú esas tensiones de competitividad dentro de las instituciones públicas? Me parece que es un reto Entre equipos. gigantesco, ¿no? Lo haces entre equipos, lo puedes hacer entre equipos y tener dinámicas en las cuales se hacen lecturas públicas de rendimiento. La gente no quiere quedar mal. Es algo tan fácil como que la gente no quiere quedar mal. Entonces, pero necesitas darle visibilidad a lo que está haciendo la gente. Y se puede hacer entre equipos y se puede hacer entre instituciones también. ¿Quién hace más con menos dinero, por ejemplo? Y los que ganaron se llevan un más presupuesto para el año que viene. Algo así. Y por ahí empiezas a moverla de esa manera. Pero de cierta forma hay que introducir eso, porque al final el mercado lo que te da es la competencia. Y con la competencia es que o te espabilas o no sobrevives. Es lo mismo que yo les hablaba el otro día, el ejército y el ejércitos que van a la guerra, ¿no? No ejércitos como los de Venezuela que lo que hacen es traficar droga, me explico. O sea, ejércitos que realmente tienen, ¿cómo se llama? O los que llaman los equipos de fútbol. O sea, si tú realmente tienes una tensión de que o ganas o realmente pierdes, entonces eso hace que la gente se active, pero si tú no tienes realmente ese propósito que está atrás pesándote en la espalda, la gente se relaja y ya está. Y es el problema que existe en las instituciones y en las grandes empresas también. Esas empresas gigantescas donde tú haces y no haces y nadie te ve y nadie le importa, al final se vuelven unas bestias súper improductivas e ineficientes que eso poco a poco lo que hace es acabar con la motivación del ser humano, porque el ser humano realmente cuando entra en un juego que es competitivo y existe esa tensión, realmente pues trabaja, da lo mejor que tiene, porque si no, ¿me entiendes? Entonces, ¿para qué voy a hacer esto? En una empresa lo que hay que evitar es que alguien diga, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Me entiendes? Porque en el momento que dicen eso, se acabó. Esa persona no vuelve a hacerlo más nunca. Claro,
sobre lo que señalas, Alfredo, de la idea de introducir mecanismos que generen incentivos, sobre todo en las instituciones públicas, porque en efecto en el mercado es más orgánico, ¿no? Simplemente, incluso en las grandes empresas hay un fenómeno, o quizás es más mediatizado, más a largo plazo, pero aún en las megacorporaciones eh, hay años de vacas gordas y años de vacas flacas, y cuando hay las vacas flacas, cuando hay una situación económica que no es óptima, incluso las megacorporaciones empiezan a hacer más eficiente su operación y empiezan a ver, bueno, dónde tenemos exceso de costos que realmente no nos están rindiendo un beneficio neto, ¿no? Pero en cambio, en las instituciones públicas, como lo señalaba el compañero, no hay ese mecanismo orgánico o natural, ¿no? Y entonces habría que tener cuidado con introducir métricas que serían sucedáneas realmente, porque no son algo natural, porque ahí podemos tener, por ejemplo, la falacia de McNamara o el efecto cobra, lo que ocurrió en la India cuando quisieron controlar la plaga de cobras, que crearon un incentivo. Bueno, vamos a pagar tanto dinero por cada cobra que nos traen. Y entonces lo que empezó a hacer la gente local es criar cobras, Sí. lógicamente. Y eso Entonces, tiene, sí, creas un incentivo perverso, ¿no? Que obviamente es contrario a la intención original de los que diseñan el asunto, pero y es algo a lo que va siempre los fenómenos complejos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con introducir este tipo de intervenciones que no son naturales, que no son orgánicas o endógenas a un sistema, porque pudiera salir el tiro por la culata, ¿no? y por eso hay que tener, eso tiene un nombre, y que ahorita mismo no me acuerdo, que el sistema siempre se optimiza al mecanismo de recompensa. El sistema siempre va a buscar la manera de optimizarse al mecanismo de recompensa. Entonces, por ejemplo, en el mundo académico, si vamos a promover a la gente en función de las publicaciones, empiezan a publicar como locos y de repente publican cosas que son una basura, pero es que no importa. Lo importante es publicar, 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 porque es a partir del número de publicaciones que nos van a nosotros dar la recompensa. Entonces hay que saber muy bien cómo introducir estas cosas. Esto no es fácil, aquí no hay una regla facilita que tú digas esto y lo otro. Tienes que entender muy bien cuál es tu sistema, tienes que entender muy bien qué es lo que importa en el sistema, cuáles son las variables más relevantes del sistema. ¿Me entiendes? ¿Cuáles son lo que llaman, digamos, el mínimo que realmente te está causando toda la diferencia? O sea, en el sistema, me explico, como cuáles son los comportamientos o los ingredientes vitales del sistema y buscar la manera de que la optimización vaya hacia ahí en lugar de este tipo de otras cosas que aparentemente, o sea, ¿cómo te explico? En una empresa, por ejemplo, pues en la comunicación es importante, pero si tú le dices a la gente, bueno, por comunicar, tú ves que las mejores empresas se comunican más y las peores empresas se comunican menos. Tú le dices, te vamos a pagar por comunicarte, que es un efecto secundario a otros ingredientes que hacen que la gente se comunique. Si yo digo directamente que te voy a dar la recompensa por el efecto secundario, entonces la gente empieza a fake it, empieza a imitar, empieza a fingir y realmente estás descuidando las cosas que realmente importan. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que te dice, estos efectos secundarios, en lugar de pedirle a la gente que los fuerce, tú lo que haces, tú puedes supervisarlos y saber si eso está pasando o no, pero tu foco siempre está en el vital, en lo vital, en lo que realmente importa. Y no, digamos, en el comportamiento que indica que se está dando lo que realmente importa. No sé si me explico. O sea, como la gente que tiene confianza entre sí habla más. Preocúpate de organizar reuniones en vivo y dinámicas que te hagan ver si la gente tiene confianza o no tiene confianza entre sí, que eso es algo que tú estás programado biológicamente para identificar simplemente por la forma en que la gente se está hablando, en lugar de irte a medirlo electrónicamente para ver si se están mandando tantos mensajes o menos mensajes, porque al final, uno, la gente puede simplemente optimizarse por ahí y no está realmente fomentando lo que realmente importa. Y número dos, porque luego está, ¿cómo se llama? La gente desviando los esfuerzos hacia el 80 que no genera el 20, ¿me entienden?
Entonces, va por ahí la cuestión. No sé si me expliqué, pero muy buen punto. Muchas gracias. Bernardo, ¿tienes la mano levantada hace tiempo? Cuéntame. ¿Bernardo? ¿Se nos fue? No, pero estás en mute. Bernardo está en mute. Bernardo, ¿estás por ahí? Porque Disculpe. Obrigado. Muchas gracias, Alfredo, por la clase. Pido Valeu. disculpas que no hablo español de nacencia, pero voy a intentar hacer unas preguntas. A mí me gustan mucho las redes. Entiendo que la estructura del sistema es fundamental para que nosotros podamos comprender el fenómeno. Pero en la plática me preocupa un poco que solamente las métricas, los indicadores de las redes son o que se discute. Por ejemplo, estaba hablando de incentivo y de mecanismos, pero eso no está en la descripción de las redes. Así que mi pregunta es que hay otros métodos de sistemas complejos que tal vez en conjunción junto con las redes nos pueda dar más informaciones del sistema que la estructura un poco flaca, solamente sola. Muchas gracias. ¿En qué aplicación estás pensando? Por ejemplo, si estamos hablando de la diferencia de las empresas privadas y públicas, yo trabajo en una empresa pública, yo trabajo para el gobierno, así que estoy de acuerdo que no hay competencia, pero también estoy de acuerdo cuando dices que hay una cosa por las personas por sí propias lo quieren hacer lo mejor. El problema es que cómo nosotros podemos usar las redes para identificar esta parte del problema. Me parece que a veces las redes son muy limpias de otros procesos que no solamente la estructura. Claro, y es parte de lo que también estábamos hablando, incluso la vez pasada que alguien preguntaba si sistemas complejos es redes, nada más. Yo creo que hay que tener cuidado, como tú dices, porque la estructura sola está descontextualizando el fenómeno social y el contexto lo es todo para entender un fenómeno social. Y eso es algo que personalmente yo considero que la comunidad científica que estudia redes y estudia la sociología a través de la parte cuantitativa no tiene tanto en consideración. Y es lo que decía Reginaldo, hay cosas que no están en los datos y que son igual de importantes, como la cultura corporativa, porque muchas veces tú de los datos puedes estar midiendo cosas que realmente no es lo que tú te imaginas, y simplemente porque la gente está hablando más, pues de repente no es por, ¿cómo se llama? No es porque la cultura sea positiva, de repente tienen y existe un problema del análisis de datos sin contextualización, y es que tú puedes encontrar patrones que se ven bien, pero que realmente no reflejan la práctica correcta, porque una cosa es la práctica que se está aplicando y otra cosa es el efecto que tiene sobre el sistema social. Y luego tú puedes medir ese efecto a través del estudio de redes, pero tú necesitas hacer el match, enlazar qué práctica generó qué tipo de redes, porque al final tú quieres intervenir en la práctica. La red es un efecto. Entonces, si tú tratas de forzar la red sin la práctica correcta, tú puedes generar el efecto contrario. Y ese es el problema de los estudios descontextualizados que dicen, es que el resultado es como, yo siempre digo, en una fiesta, los datos dicen que la fiesta donde la gente se ríe, ¿cómo se llama? Son mejores que la fiesta donde la gente no se ríe. Entonces sale un nerd de una universidad a inventar una app que te vibra si no te has reído cada 3 minutos. Tú no le puedes pedir a la gente que se ría en una fiesta para que la fiesta sea buena. Por más que los datos digan que, ¿sabes? La gente se tiene que reír, tú no lo puedes pedir, tú no puedes tener una app que vibre y diga, epa, no te has reído en los últimos 5 minutos, ¿me entiendes? Y eso lo que hace es mecanizar a la gente y volverlas robots y simplemente acabar con toda la magia
del sistema social. En cambio, entender la práctica, el contexto, es ahí donde tú realmente tienes control y tú puedes manipular para generar, digamos, los comportamientos de manera efectiva. No sé si respondí. Lucas, Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? te escucha perfecto, Lucas. Buenísimo, un placer escucharlos, escucharte, Alfredo. Yo quería comentar algo en relación a las redes y cómo potencian el pensamiento mágico, cómo potencian la polarización, porque hay un fenómeno que se da en las redes, es que se hace mucho énfasis en las palabras, en la simplificación, en la causa-efecto y en lo lineal. O sea, la comunicación que va a través de las redes es muy simple. Le falta el contexto, los distintos significados, la complementariedad de factores. Entonces, este fenómeno de redes globales, me parece que Twitter, Instagram, fomentan esto, lo simple, la simplificación de lo complejo. Entonces, todo lo que vemos de Taleb, de complejidad, es, estamos negando, cada vez es más importante la complejidad, incorporar el análisis de la complejidad a las organizaciones, a la economía, a los países, y las redes, contrariamente, nos estás diciendo todo, que cada vez es todo más simple, todo se soluciona más fácil, todo se soluciona mágicamente con 140 caracteres. Y el pensamiento, y refuerzan la importancia de la teoría sobre la práctica. O sea, la práctica en las redes desaparece, porque además las redes ocultan los fracasos, los titulares, o sea, el fenómeno que, no sé, cuando Taleb escribió Antifrágil en el 2012, o sea, todo lo que pasó desde esa época hasta ahora, la verdad que cada información que nosotros vemos en Instagram, en Twitter, simplifica absolutamente todo. Entonces, nosotros cada vez construimos teorías sobre las palabras y nos alejamos más de la práctica. Entonces, me parece que comprender las redes y conectando con la pregunta que nos hacía, creo antes, Bernardo, nos sirve para ver cómo esos múltiples factores se retroalimentan y potencian. O sea, cómo convergen todas esas comunicaciones, tendencias y hacen que esa propiedad emergente sea tan compleja de identificar. Entonces me parece que nos sirve para tratar de identificar eso, cómo confluyen todos esos mecanismos que se refuerzan entonces, y que nos atraviesan a todos en las organizaciones, en los países. Cada vez los políticos, en vez de decir, tomamos el enfoque de la complejidad, simplifican y aumentan el intervencionismo. Los políticos cada vez, además, tienen una necesidad de intervenir cada vez más rápido. La vía negativa muere con las redes porque las redes te obligan a intervenir a cada cosa que pasa, responder rápido. Entonces, me parece que es interesante incorporar esta visión de las redes para dimensionar esta negación de la complejidad que estamos viviendo, cuando es más importante incorporar la complejidad al análisis. No sé si se entendió porque traté de Sí, argumentar de distintos aspectos. sí, y te voy a hacer unos comentarios ahí, o sea, porque es importante entenderlo, y es lo que yo decía antes de que, claro, la red es una herramienta tan poderosa, el análisis de redes, que realmente la gente puede pensar que, bueno, se queda ahí. Ah, bueno, yo vi este patrón, estas son las conexiones, esto es lo que hay que generar. Por ejemplo, está el libro Success de Barabasi, que al final bueno, son 200 páginas para al final decir lo que antes de que lo lea me imagino que va a decir, que lo que importa son las conexiones. Y bueno, sí, en verdad lo que importa son las conexiones, pero ¿cómo generar esas conexiones? ¿Me entiendes? ¿Cómo hacer que esas conexiones se multipliquen? Muchas veces va mucho más de lo que no haces de que lo que sí haces, ¿no? O sea, es lo que yo digo, la confianza te la dan, no la destruyas. ¿Cómo tú no destruyes la confianza? Eso va por vía negativa, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿sabes? Más allá de añadir nuevas cosas, es más bien evita que sucedan estas situaciones. Y todo eso es un arte, por eso es que hay gente que sin saber de redes ni de nada, pues tú los ves y son unos maestros para administrarse dentro de todo ese área.
simplemente porque van interactuando con ella y van viendo qué es lo que importa. Luego sí, esa persona termina teniendo más conexiones, pero es que no es simplemente tener más conexiones, o sea, son una serie de variables que están en juego que terminan generando muchas más conexiones, pero son conexiones de calidad. Mira, es lo mismo que pasa en las redes sociales. Hay gente que simplemente llega y compra 50.000 o 10.000 seguidores. Tú lo puedes comprar por poco dinero y inmediatamente los tienes. Eso te va a aumentar las ventas, unos seguidores falsos que no tienen el mínimo engagement, ¿me entiendes? Entonces cada vez más se sabe que lo que importa es el engagement más que el número de seguidores, es la calidad de la gente que está interactuando dentro de esto, es la forma en que tú estás interactuando con ellos, etcétera, ¿no? Porque si fuese simplemente por el número de seguidores, pues lo resuelvo mañana y ya está. Me explico. Entonces, en verdad ya están como que todos los mecanismos están juntos y al final lidiar con esto, por eso la práctica tiene tanta importancia, porque es como una cuestión más artística, o sea, es como un arte, es como tú lidias con, es aprender qué variables son las que realmente encienden al sistema y cuáles son las variables que no. Y luego, sí teniendo en mente que si tienes apenas 3 conexiones, pues, ¿sabes? Tienes que hacer algo al respecto porque tienes que crecer. O sea, no es un extremo o el otro, o sea, es entender cada herramienta y qué aporta cada herramienta. Antes de pasar a lo siguiente, voy a responder un poco acá y dicen, un huracán puede influir como una red informal en la sociedad. Bueno, si entiendo bien la pregunta, los desastres naturales claramente pues afectan la estructura de la red, lo mismo ocurrió durante la pandemia, son oportunidades para que se generen mejores redes sociales, si se genera el espacio, la política y el mecanismo para que se fomente, digamos, ese trabajo en equipo, aprovechando que existe un propósito común y en el momento que existe un propósito común, pues se puede establecer nuevas conexiones, dado que para resolver ese propósito común, pues tenemos que buscar nuevas conexiones que antes no habían, pero que a la hora de que se puedan dar, pueden generar esa relación funcional con el entorno que ha cambiado. Entonces, entender que las crisis son oportunidades es importante porque, piénsalo en una empresa, sin el fenómeno natural o sin el shock, pues la empresa ya tiene su red más o menos estable, en lo que viene algo que simplemente impacta la estructura, impacta el contexto del sistema y se tiene que reorganizar. En esa reorganización se pueden encontrar conexiones que antes no estaban activadas y que realmente son muy positivas y que se pueden mantener hacia el futuro. Así que definitivamente el huracán y un desastre natural puede ayudar positivamente a la estructura de una red si se tiene eso en cuenta. Y por aquí Rodrigo nos pregunta que con el tiempo, en el ejemplo de la red del Congreso, cada vez se polarizan más, se alejan del borde del caos, perdiendo complejidad. Esa pregunta, si quieres, Rodrigo, hacerla en vivo porque no la entiendo. Si estás por ahí o si quieres levantar la mano. Mientras tanto, Orlani, si quieres intervenir, que tenías la mano levantada. Hola, ¿cómo están? Qué Muy chévere estar bien. acá. Una nueva semana. Yo he creado un proyecto para poder implementar lo que estoy aprendiendo en esta clase y decidí abrir una escuela de movimiento porque yo enseño movilidad, postura, etc. Entonces, una de las cosas que escucho, sobre todo en la clase de hoy, es el tema de crear un propósito común y que me gustaría que el grupo reflejara y compartiera con respecto a este experimento que estoy creando. Porque no se trata de yo enseñar, se trata de compartir conciencia y crear un grupo que en conjunto podamos abrir un espacio de autoconocimiento y descubrimiento para que podamos compartir cómo podemos desarrollar el cuerpo humano y despertar el sistema biológico y neurológico en el cuerpo. Y como cada cuerpo es una variante, pues la idea es que el grupo se nutra con el trabajo que todos estamos haciendo en conjunto. Entonces, ese sería como propósito común. Y una de las cosas que escuché es que el sistema se optimiza
con la recompensa y creando un ambiente competitivo. Y no me queda claro cómo la manera en la que lo estaba viendo es desde el punto de vista de colaboración y contribución. No tengo claro cómo puedo implementar un ambiente competitivo en ese ámbito. Lo primero que me viene a la cabeza es como posicionándome yo como líder, y decir como que, bueno, puedes tener una sesión aparte conmigo, lo que sea. No me sienta muy ligero, entonces no sé, abro la cancha aquí para las personas interesadas en el tema a que trabajemos con esto de modelo que estamos creando acá. Excelente, Orlani, muchísimas gracias por tu participación. He de decir que vamos a conversar específicamente, no sé en cuál semana, evolución, competencia y cooperación. Eso es una clase entera que vamos a hablar en esos tres temas, porque la cooperación y la competencia se cree que son cosas distintas cuando en verdad son cosas complementarias. Si lo ves a nivel de especie, a medida de que las especies compiten entre sí, a nivel de gen se están pasando el dato de qué funciona y qué no funciona. Entonces realmente están cooperando. Los individuos compiten, pero los genes al final están transmitiéndose la información de cómo mejorar su funcionamiento en función de que simplemente pues ven qué es lo que gana y qué es lo que pierde. Entonces, para eso trasladarlo a un grupo social, yo diría que lo importante es la visibilidad y compartir el conocimiento. Entonces tú puedes tener en un ambiente, digamos, con una competencia sana, no una competencia, ¿sabes? Simplemente trabajos en equipos y distintos grupos y lo vamos a presentar y después vamos a votar cuál es el mejor trabajo y ver cómo lo hicieron los mejores, cómo lo hicieron los peores y aprender entre todos. Algo es sencillo, pero de verdad es lo que es generar los mecanismos para que la información fluya y que al final se dé visibilidad, ¿no? A cómo lo hicieron las distintas personas y el que mejor lo hizo, pues que se lo explique al resto, porque al final existe un propósito común dentro de todo, o sea, dentro del propósito de los equipos, pues existe, cada uno está compitiendo porque yo quiero ser el mejor o no quiero ser el peor, que ambas son iguales, tanto yo quiero ser el mejor como yo no quiero quedar como un idiota. Son mecanismos competitivos, pero luego para que pueda existir una cooperación, existe claramente la colaboración dentro de los equipos que están cada uno cooperando, porque entre todos ninguno de nosotros quiere ser el idiota y entre todos queremos ganar, pero luego se puede generar un mecanismo para que se comparta la información de quién fue el ganador y el otro cómo lo hicieron, y a partir de ahí, entre todos aprender, y en una nueva ronda todos estamos mejor y repetimos el mismo jueguito. Eso lo vamos a Lo discutir, veo. eso lo vamos a discutir en una clase entera. Así que vamos a dejarlo Ok. como preview. Orlani, si pueden, ponen en el grupo de WhatsApp la iniciativa que estás haciendo para invitar a la gente a que se sume. Y bueno, ya estamos llegando al final. Gracias, Orlani, por todo. Estamos llegando al final y quiero escuchar a Hugo antes de cerrar la clase. Hugo. Hola, buen día a todos. Eh, yo me quedé pensando en que justamente en las propiedades de la red, la pregunta para mí sería, ¿cómo sabemos qué propiedades son importantes? En física y en biología, usualmente uno pone constricciones y entonces ve el efecto dentro del sistema. Y entonces uno empieza a elucubrar qué es lo que influye sobre tal y cual cosa. Entonces, en los medios sociales, hay oportunidades, ¿no? Por ejemplo, un golpe de estado o un evento cataclísmico que da nueva información sobre la red. Y la pregunta es si existiera aproximaciones a cómo uno mide esas cosas. Yo soy físico teórico y haciendo cosas de elecciones, me encuentro que la gente de sociales mide cosas, pero a veces no las aterriza, no le saca todo el provecho, que van al campo y sacan encuestas y no ponen la red, no ponen esas cosas, ¿no? Entonces esa sería
mi pregunta. Y el comentario es curioso, es que también dentro de la red importan no solamente las relaciones, sino también las constricciones, ¿no? O sea, las leyes importan. No puedo yo hacer relaciones con tales personas si hay una ley que no me permite hablar con los que son azules, Claro. ¿no? Entonces, esas cosas también importan y hay que irlas poniendo de la red, ¿no? No es que no haya una relación, simplemente hay una ley que te prohíbe eso y te va modificando, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Hugo. ¿De dónde nos llama? De México, Ciudad de México. De México. Muchas gracias. Y tú sabes que es un punto interesantísimo y con Hugo ya estamos cerrando, porque muchas veces la ausencia del enlace es mucho más informativa o tan informativa como la presencia del enlace. Y eso, de nuevo, lo que cae es en la contextualización del dato y no el estudio del dato, digamos, así ciego y descontextualizado. Yo creo que allí el problema está en la falta de integración entre el sociólogo y el físico, porque el físico va a dar ¿cómo se llama? Una técnica que va a permitir obtener mucha más información con datos y con análisis estadístico y científico de lo que podría ser un sociólogo, que al final pues tiene una estadística mucho más limitada, pero el sociólogo en lo que ve la estructura te la interpreta y te la lee de arriba abajo de una manera que el físico nunca lo va a hacer, ¿me entiendes? Entonces, lo bonito de este trabajo realmente es la parte interdisciplinar, ¿me entiendes? Y es realmente esa cooperación y esa compenetración entre ambas formas de ver el fenómeno. Sí. Bueno, muchachos, hemos llegado al límite del tiempo. Una vez más, nos echamos aquí 90 minutos hablando. Me ha encantado el día de hoy. Por favor, los que no se han unido al grupo de WhatsApp, es buen momento para hacerlo. Mándenme feedback. Vamos a generar mejor, bueno, para mejorar esto entre todos. Y los que nos están siguiendo por WhatsApp, perdón, por el YouTube, no se olviden de suscribirse. Nos ayuda para el canal, nos ayuda para el futuro. Y bueno, los veo en 7 días. Espero que disfruten las próximas lecturas. Y hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por todo.